En el sector de la maquinaria seguimos viendo cómo las últimas tecnologías y los avances se alían bajo una misma premisa: aumentar la producción, reducir los costes y apostar por la sostenibilidad. En estos últimos tiempos estamos asistiendo a cómo las principales marcas del mercado no solamente mejoran los productos, sino que también apuestan por tecnologías 4.0 que permiten producir más por menos. Pero además la falta de mano de obra está haciendo que otras marcas lancen al mercado máquinas autónomas que realicen determinados trabajos a golpe de clic. Hoy, agroseguidores, por aquí van los tiros, así que no me enrollo más. Comienza Agro en Acción. Para empezar, os contamos todos los detalles del servicio que ofrece Agrícola Castellana junto a la empresa Agrae: obtener un mapas de textura de suelo con los que posteriormente realizar un abonado a la carta. Después, mirad, es un robot totalmente eléctrico y autónomo para viña, que ya está disponible en el mercado español. Es de la marca Naio y os va a dejar con la boca abierta. Además de todo esto, hoy saludamos a Eusebio Miguel, que ha estado recolectando alfalfa con una segadora de Amazone y un Massey Ferguson 7620 Vario. Y a Alberto Martínez, que nos descubre el tractor con el que comenzó su colección, este Forson Super Dexta de 1959, que rescató del desguace. Fendt te presenta la séptima generación del Fendt 700 Vario. Tú lo soñabas, nosotros lo fabricamos. El suelo, la tierra, es la fuente principal de la producción de la agricultura y posiblemente en muchas ocasiones os habéis preguntado si se puede saber qué propiedades tiene para afinar mucho más en el trabajo. Pues sí, esto es posible gracias a un servicio que ofrece Agrícola Castellana a través de la empresa Agrae. Enseguida os lo contamos, pero antes os presentamos a Pedro Cernuda, responsable del Departamento de Agricultura de Agrícola Castellana, y a Jorge Miñán, director técnico de Agrae. Lo que vamos a ver hoy es un proceso para el que se necesitan 4 años y mediante el cual se puede obtener información sobre las texturas del suelo de las parcelas. Para determinar dónde está el suelo limoso, arcilloso o arenoso, con análisis químico de cada una de esas zonas, incluso varios análisis de cada una de esas zonas, para determinar el potencial productivo y para saber qué tipo de abono hay que usar en concreto en cada sector de la parcela por separado, separando los 3 grandes constituyentes que sean nitrógeno, fósforo y potasio. Y de esta manera el agricultor pueda abonar a la carta sin malgastar ni un euro de su presupuesto en zonas en donde a lo mejor no necesita un aporte de un nutriente concreto. ¿Y por qué tiene que ser a 4 años este proceso, os estaréis preguntando? Es a 4 años porque conseguir una respuesta acertada en un único año con la cantidad de condicionantes que en el campo es muy arriesgado y hay unas enormes variaciones y variables que no podemos manejar. Entonces, en 4 años consideramos que tenemos el tiempo suficiente para aprender del cultivo, del suelo y en la rotación adecuada para que los 4 cultivos que en esa parcela se van a tratar durante esos 4 años nos permitan obtener información relevante que sirva para los próximos 15 o 20 o 30 años en esa parcela. De tal forma que con este servicio se consiguen mapas de textura del suelo donde vendrían reflejados varios parámetros. Los datos que podemos conseguir son los datos de textura del suelo. Si pudiéramos instalar el sensor de materia orgánica, el dato de materia orgánica que también influye directamente en la fertilidad del suelo, y los datos a diferentes profundidades para que nos diga tanto en el suelo, donde está la raíz de una planta, sobre todo cerealista, como en el subsuelo, si es que lo que queremos es hacer una instalación o una plantación de cultivos frutales de largo recorrido, qué potencial productivo tenemos y qué nutrientes tenemos en el suelo. Para ello, Agrícola Castellana cuenta con la empresa Agrae, que desde 2014 llevan trabajando con el mapeo de suelos. Y para hacer el análisis de textura de suelo se cuenta con este equipo de conductividad eléctrica aparente. Un equipo que va recogiendo los datos y que permite verlos de manera directa a través de un ordenador que lleva el quad, aunque la historia es mucho más compleja. Complejo en teoría, porque en la práctica ya veréis cómo no lo es tanto. El equipo Veris lo que permite es medir la conductividad eléctrica aparente del suelo y para ello tienen 2 máquinas, uno para terrenos más húmedos y otro para terrenos más secos. Esos valores de conductividad eléctrica aparente del suelo se obtienen a diferentes rangos de profundidad del suelo hasta llegar hasta 1 metro de profundidad
y eso nos permite interpretar luego posteriormente qué tipo de texturas tenemos en el suelo, tanto de 0 a 30 hasta a 1 metro de profundidad. El equipo se compone de 6 discos, 3 y 3, pero no para hacer algún tipo de labor, no. El disco del medio de esos 3 primeros discos emite una corriente eléctrica y la registran los 2 anexos. Cuanta más separación hay entre el emisor al receptor, más profundidad recorre esa corriente eléctrica y por lo tanto podemos radiografiar ese suelo a mayor profundidad. Es decir, los discos exteriores radiografían el suelo a 90 centímetros de profundidad, en el caso concreto de este equipo, y el disco más cercano a 36 centímetros de profundidad. Es decir, con este equipo obtenemos 2 niveles de profundidad, que es 36 y 90 centímetros de profundidad. La máquina se va pasando por toda la parcela en unas distancias de unos 12 o 15 metros. Va registrando los datos y los va georreferenciando con un GPS. Y desde el quad se está viendo en tiempo real para ver si se está realizando bien el trabajo. La información pasa a la oficina de Agrae y se procesa, y en 5 minutos se vuelve a enviar al profesional que está en el campo, con el fin de que tome muestras del suelo a través de catas. En ese caso, como máximo, solemos obtener 3 segmentos de suelo. Y sobre esos 3 segmentos de suelo tomamos muestras compuestas de suelo. ¿Qué son muestras compuestas de suelo? Pues bien, pues tenemos el segmento A, por ejemplo, tomamos varios puntos del segmento A, con la barrena, varios muestreos. Esas muestras las mezclamos y tomamos de esa mezcla, por ejemplo, medio kilo máximo. Y ese medio kilo es el que llevamos a analizar como muestra A de la parcela X. Del segmento B hacemos lo mismo, varios puntos del segmento B, y del C lo mismo. Por lo tanto, de una parcela, por ejemplo, de 7 hectáreas o de 5 hectáreas, llevamos al laboratorio 2 o 3 muestras de suelo que nos permiten obtener esa representatividad de la parcela con tan solo 3 muestras de suelo. Después que obtenemos esos análisis de laboratorio, esos parámetros de nitrógeno, fósforo, potasio, capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica y todo lo demás, lo que hacemos es vincular esa información analítica a los mapas que hemos obtenido del mapeo. Y de esa forma obtenemos un mapa de nitrógeno, un mapa de fósforo, un mapa de potasio, que posteriormente nos sirven para saber dónde están distribuidos esos nutrientes en el suelo y dosificar y ajustar a nivel agronómico, calcular la prescripción de fertilización. Todo esto se compara con los datos productivos de la parcela en los últimos 4 o 5 años y permite determinar aspectos tan interesantes como qué partes de la parcela son más productivos, para así, en función de esto, dosificar el fertilizante. Al final se trata de darle a cada parte de la parcela lo que realmente necesita, para conseguir mayor producción a un menor coste, ya que este mapa pasaría a una máquina isobús que se encargaría de la correcta aplicación. Pero antes de que esto ocurra, se pone en marcha el equipo de Agrícola Castellana. Pedro, y una vez que tendríamos el mapa de textura del suelo, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso en función de lo que nosotros pretendamos hacer. Por un lado tenemos la textura del suelo, por otro lado tenemos su análisis químico y por otro lado tenemos el cultivo que vamos a implantar con unas necesidades concretas por tonelada. Nos sentamos con el cliente y hablamos con él para que nos identifique en su parcela qué zonas son, por su experiencia, las más productivas y qué potencial productivo tienen, que pueden o no coincidir con el tipo de textura del suelo, porque podemos tener una textura fabulosa en un alto o una textura fabulosa en un hoyo donde se retiene mucho el agua. Entonces él nos marca las zonas con potencial productivo y qué cantidad, y sabiendo el tipo de cultivo y sus necesidades, empezamos a calcular las necesidades de esa zona concreta para satisfacer esa producción que el cliente espera. Una vez que ya se ha sacado ese mapa, que habéis trabajado con el agricultor, al profesional del campo, al agricultor, le estáis ofreciendo una herramienta para realizar un abono perfecto. A la carta, exacto, y que no gaste ni un euro más de ninguna de las 3 unidades que él espera. Lo perfecto sería que aplicara de 3 veces el nitrógeno por separado, el fósforo y el potasio por separado, pero si no puede y el almacenista le facilita, o su cooperativa, unas fórmulas como posibles y opciones a un precio estimado, él escogerá la que más le convenga, que nosotros le vamos a decir en realidad cuál es la que más le conviene. Entonces no vale la pena gastarlo en fórmulas que él consideraba hasta entonces válidas si está aportando un elemento de más que no necesita o un elemento que va a bloquearle una zona que no necesita y sin embargo se va a quedar escaso en otra. La idea es ofrecerle al suelo lo que necesita y al agricultor esa fórmula que el suelo necesita al mejor precio posible. ¿Qué validez tendría para sucesivas campañas ese mapa que vosotros le proporcionáis? Tener un mapa de prescripciones nos garantiza, primero, una dosis variable de abonado para los próximos 10 o 15 años
que estimamos que será el tiempo en el que el suelo tarda poco a poco en homogeneizarse con ese aporte exacto de nutrientes para que en los 10 o 15 años consigamos cambiar un poquito la química del suelo porque la textura no se va a cambiar y entonces teníamos que revisar ese aporte. Pero esa prescripción que hagamos por separado tiene 10 o 15 años de validez. En esa proporción que hemos hecho, si el cliente estima, porque el año viene malo, que en realidad, o porque no tiene recursos, que en realidad el potencial productivo es más bajo, lo hará en esa misma proporción, con lo cual la prescripción es la misma, solo que hay que ejecutarla al 50% o al 75% o al 80%, pero que el año viene bueno, la prescripción seguirá siendo la misma porque la cantidad de nutrientes es proporcional al potencial productivo y aportaremos esa prescripción en un 120% o en un 50%, pero la prescripción que ya está hecha es la misma. Por eso necesitamos al menos 4 años para conseguir dar con la clave y con la fórmula exacta que el agricultor le garantice una gráfica y un mapa en los próximos 10 o 15 años sin errores, pero siempre contando con su opinión y su experiencia. Y en estos 4 años que me estás diciendo, ¿se realizan continuos análisis del suelo? Solo se hace el primer año porque la textura es la misma. Lo que se hace durante el primer año es un análisis de textura de suelo y un análisis químico del suelo. Y en función de lo que ha ido produciendo la planta, sabemos qué extracciones ha tenido del suelo y como sabemos lo que le hemos aportado, sabemos el diferencial que se ha quedado o no en el suelo. Si además el cliente nos dice si ha retirado la paja o la ha dejado en el suelo, sabemos que si la ha dejado en el suelo el 65 o el 70% de uno de los macronutrientes ha vuelto al suelo, con lo cual el año que viene estará disponible o dentro de 2 para la planta. Y todo eso se tiene en cuenta para encajar en este engranaje de cálculos la fórmula perfecta que al agricultor le sirva para los próximos 10 o 15 años, teniendo todo eso en cuenta, con lo cual el análisis de textura solo el primer año, pero los cálculos agroquímicos o químicos de necesidades de abonado se hacen cada año para el cultivo concreto y a la proporción o a las estimaciones de productividad que estime el agricultor. Al final se trata de no desperdiciar ni un euro. Y por eso precisamente Víctor Pastor, un profesional que además tiene una empresa de servicios, ha decidido comenzar con el proceso. Pues por parcelas hemos hecho esta campaña, nada más análisis. Es el primer año, estamos empezando en ello. Llevamos un año con los análisis del terreno y nos hemos dado cuenta de que realmente lo que estamos aportando no es lo necesario. Hay que hacer cambios en las aportaciones de los abonos. Yo creo que sí, es muy interesante, porque estamos aplicando muchas veces abonos al tuntún, sin saber lo que es necesario, lo que nos está pidiendo el terreno. Ya veis que no todo es trabajo en campo, sino que también en la agricultura del siglo XXI hay que hablar de recopilación e interpretación de datos, que como en este caso son capaces de proporcionar una radiografía del suelo indispensable para producir más a un menor coste. Soy Eusebio Miguel de Torquemada, de Palencia, y me habéis pillado recolectando la alfalfa, bueno, con el equipo de una segadora Amazone con un MF, un 7620 Vario. Las características técnicas, pues principalmente son dos: el motor, que es un motor Sisu, y el cambio, que es un cambio Vario, y es un cambio, bueno, pues que es el más adaptado para todas las labores que hacemos en campo, ya que no son labores de tiro, sino que son labores todo de máxima agilidad, de máxima versatilidad, y es el que más se acopla a todas esas labores que estamos realizando hoy en día en la agricultura. Son tractores muy versátiles, se acoplan a cualquier cosa. Ahora mismo hay una segadora frontal, es una Krone, que lo que te hace, además de segar la alfalfa, es, digamos, que sacar toda la humedad que tiene la planta y sin perder ninguna característica física de la alfalfa. Y en este caso lo que te gana son unos días a la hora de secar la alfalfa. Se seca pues en la mitad de tiempo que una segadora que no sea condicionadora. Dependiendo de la economía, de la explotación, de lo que pues hay para todos los gustos, ¿verdad? Y bueno, cada uno tiene que acoplarse a lo que crea que sea conveniente para su explotación, y es lo que buscamos todos. Es un tema muy difícil.
Si estás orgulloso de tu maquinaria, en Agro en Acción queremos conocerte. Cuéntanos cómo trabajas y cómo le sacas el mejor partido. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666 49 52 84. Gozai, el desecante de patata líder del mercado, les ofrece este espacio. Hoy os vamos a enseñar un robot que ya es el presente, aunque no lo parezca. Lo vimos en la pasada edición de Demoagro, causando mucho interés entre los asistentes y, claro, también entre nosotros. Os presentamos a las personas que nos van a enseñar el equipo. Josep Dalmases es el responsable del Departamento de Innovación de AG Group y Sophie Greyot, responsable técnico para Nayo Ibérica. Nayo es una empresa francesa fundada en 2011 que está implicada en la investigación y desarrollo de máquinas, contando con 2 modelos para la huerta y otros 2 para el viñedo, y con más de 300 robots vendidos en todo el mundo. Es una empresa que se dedica exclusivamente a la robótica. Robots totalmente eléctricos. Desde 2011 están ya con robots hortícolas y desde hace 4 años estamos ya con los robots de viñedo que se están vendiendo ya en el mercado, en otros países. En España se dan a conocer a través de AG Group, que somos los importadores para toda la península ibérica. El que estáis viendo es el modelo TED y con él se pueden realizar algunas labores en viña. Con esa máquina se puede hacer todo tipo de desherbado mecánico. Es verdad que hay prototipos para el tema de desherbado eléctrico y para prepoda, pero por el momento es todo desherbado mecánico, ya sea con el intercepas que tenemos puesto, con dedos escardadores, con discos desmenuzadores, discos de grada, todo tipo de herramienta de arrastre para que nos entendamos. Vamos a empezar a verlo. El primer dato que conocemos es la anchura, fundamental para que entre en los marcos de plantación y respete la altura de la viña. Tiene una anchura de 1,80 m y de altura es para viñedo de 2 metros. Y bueno, que tenemos otros modelos de este robot, uno más alto de 2,35 metros para viñas más altas y también un modelo más estrecho de 1,60 metros. Se trata de una máquina 100% eléctrica que funciona con 4 baterías, teniendo una autonomía entre las 8 y 10 horas. El tiempo de carga es de 8 horas más o menos. Se puede cargar en una toma eléctrica clásica de la casa. Tiene 8 motores independientes, uno por cada rueda, lo que facilita muchísimo los movimientos. A tener 8 motores, las ruedas pueden ir en varias direcciones y gracias a esto no hay problemas cuando el robot tiene que hacer su media vuelta y su giro al final de las líneas de viña. Nayo también ha pensado en los posibles problemas que puedan surgir y para ello lo ha dotado de soluciones sencillas. Si tenemos un problema de atasco, por ejemplo, se puede desengrenar las ruedas y empujar manualmente el robot. Lleva también parachoques de seguridad, así que si toca alguna cosa, un obstáculo, se para inmediatamente para evitar problemas. En cuanto a los implementos que se le pueden poner, son varios. En este caso lleva un intercepas para hacer una labor superficial entre viñas. El robot lleva unas intercepas y bueno, que funciona con un sistema de muelle que va tocando las cepas y cuando toca las cepas el cuchillo se va detrás para no dañar las cepas. Y bueno, que permite trabajar el suelo entre las hileras de viña. Y también se le puede poner otro tipo de herramienta como discos, dedos y para un trabajo mecánico. Como veis, en principio no parece una máquina muy complicada, salvo por los elementos robóticos que equipa. Ya hemos conocido, Josep, las diferentes partes de la máquina, pero a ver, explícame cómo funciona. Bien, pues eso funciona a través de RTK. Como veis, aquí tenemos la antena, va todo por satélite. Primero lo que tenemos que hacer con la antena y el teléfono móvil, a través de una aplicación, es ir grabando los puntos uno por uno y entonces a través de un software específico nosotros le dibujamos líneas que le decimos mapear
y después a través de un pendrive le introducimos la información, digamos el mapa que teníamos, se lo guardamos al robot y entonces él ya de forma autónoma ya puede detectar en el mapa que está, puede ir de hilera en hilera completamente autónomo haciendo el viraje él solo. ¿Esos mapas cómo los conseguimos? ¿Pasando con el tractor o por satélite? No, ese mapa se hace simplemente con la antena, la sacamos, le ponemos unas baterías extra a la antena y la persona pues va mapeando, digamos, en las cepas, ya sean cada 10 metros, cada 15 metros, dependiendo un poco del tipo de viñedo. Si está plantado con GPS, pues a lo mejor no nos hace falta hacer tantos puntos, porque ya sabemos que entre un punto y otro va a estar recto, prácticamente perfecto. Pero sí que es verdad que hay viñedos que no están plantados con GPS, entonces tenemos que marcar muchos más puntos para poder ser más precisos. ¿Podríamos hacer un vuelo con dron y conseguir un mapa? Sí, se podría, de hecho se ha hecho. El problema que tenemos con un vuelo con dron es que no tenemos la precisión que tenemos cuando nosotros vamos marcando puntos, porque el dron lo que ve son las cepas y entonces le engaña. No vamos al bulbo de la planta, digamos, que es donde debe trabajar el robot. O sea, el mapeo se puede hacer con dron, no hay problema, pero no sale tan preciso. Entonces no lo recomendamos. Tendríamos ya el mapa, tendríamos la máquina en la finca. Correcto. ¿Y ya qué hay que hacer? Pues solo con la pantalla, él te dice, estoy en esta finca, tú le dices que sí, le dices la velocidad que quieres correr, que puede correr de 0 a 5 km por hora, depende del implemento que lleves, pues vamos a hacer una velocidad u otra. Y después solo te pediría la profundidad que quieres trabajar. Y después pues ya él solo ya empieza a trabajar y, como he dicho, se mueve de una hilera a otra completamente autónomo. ¿Y qué hay para los terrenos inclinados? Porque no todas las viñas están en llano. Si el terreno es inclinado, para subir puedes subir una pendiente de hasta 40% más o menos. Sí que es verdad que a veces cuando hay laderas, entonces tenemos que ir al otro modelo de robot, que es el pequeño, y no podríamos ir con el TEP. Y en cuanto al mantenimiento, porque a ver, hemos conocido muchas máquinas en el programa, pero ninguna como esta. Bueno, la verdad es que mantenimiento tiene poco, porque sí que es verdad que al estar pues todo conectado, al final desde la fábrica pues siempre saben toda la información, ya sea de los motores, de los ordenadores. Si tienes un motor que está trabajando más que los otros, será porque hay algún problema en el motor y rápidamente podemos averiguar los fallos y poder actuar. Ya veis, agroseguidores, la robótica ha llegado a nuestros campos y habrá que acostumbrarse a ver cada vez más robots como este de Nayo modelo TEP, porque ya no son el futuro, sino el presente y han venido para quedarse. Soy Alberto Martínez Muñoz de Nepas, Soria, y os presento a mi tractor Forson Super Desta. Este tractor es también por ahí del 59, más o menos. Bueno, pues este yo creo que es el primero que compré en un desguace de Calatayud, que me lo vendieron como que sí, que arranca. Y lo trajimos aquí, para arrancarlo había que esperar un par de días tirando de él, así venga, hasta que arrancaba. Tiene 40 caballos, es muy pequeñito, no da la potencia que tiene, pero si te fijas, tiene mucho cuerpo abajo, ¿eh? No, hay otros que son más altos y luego tienen lo que es el grupo del tractor, es mucho más débil, pero este es fuerte. El motor que lleva es un Perkins también inglés y lleva una bomba en línea de 3 cilindros. La bomba de alimentación, debajo tiene el filtro, ahí tiene otro filtro. El salpicadero tiene un motor para la dinamo, para el aceite, para la temperatura, el pare, las llaves de luces, y luego tiene aquí un agujerito que tenía un marcador de cuentahoras, pero que no, cuando yo lo compré ya no lo tenía, se lo habían quitado. Entonces, de momento yo no he puesto, o no encuentro a lo mejor, y eso es lo que lleva. Y el arranque
y la llave de contacto. Le tengo enganchado una guadaña. Sí, está hecha para tractores ya. Esto yo la compré en un desguace y estaba intacta. Con eso se segaba antes, después de tener otra máquina que era más pequeñita y lo dejaba todo igual en el suelo. Esta ya hace un surco, con la chapa que lleva, hace un surco para que la vuelta siguiente no pise la rueda lo que ha segado. Estos tractores son una monada, como son tan pequeñitos y te montas y parece eso, los que tenemos ahora que tienen 4 o 5 escalones. Pues es una monada, es una monada. Comenzamos con vuestros vídeos y con un habitual de esta sección, Víctor de Vega de Riponce. Nos ha vuelto a enviar un vídeo de su tractor John Deere 3150 y con el que está muy contento. Vamos a escucharle. Mirad la joya del 3150. Aquí está hilerando Beza, 14 hectáreas, mírale, con su hilerador de 8, ahí le tenéis. Carmen de Cuelgamures nos envía este otro vídeo donde podemos ver a su hijo Jonathan Campo, que ha estado segando con un tractor y segadora frontal de John Deere y una mariposa trasera de Kuhn. Poco forraje este año, pero alguno se ha recogido, como ha hecho Javier en Alaejos, en Valladolid, que así comenzaba a segar con un Fendt 313 y segadora frontal de la misma marca. Y por último, Jonora desde Tuyo, que ha estado echando herbicida a sus patatas y lo ha hecho con un equipo de Amazone y un Fendt 720. Muchas gracias a todos por vuestros vídeos. Si tienes un teléfono, puedes formar parte de nuestra comunidad. Envíanos tus vídeos de los trabajos que haces en el campo. Enséñanos lo que vales, comparte con nosotros los momentos duros y los divertidos. Usa nuestras redes sociales o por WhatsApp al 666 49 52 84. Tú haces la red de Agro en Acción. La semana que viene os vamos a volver a sorprender porque mirad, tenemos el camión Tatra Fenix Euro 6, un vehículo que tiene muchos usos agrícolas por su gran versatilidad gracias a, entre otras cosas, la configuración de sus ejes y suspensiones. Después, este vinador fabricado por Talleres Fuertes. Lo sacaremos al campo para contaros todos los detalles y mostraros cómo trabaja. En las secciones tendremos a Antonio Pérez, que ha estado empacando con un equipo de Massey Ferguson, y a Ángel Escribano, que nos enseñará su vintage Deud modelo D40, con una curiosidad con forma de pala. Y hasta aquí todo. Recuerda que regresaremos al mismo sitio y a la misma hora. ¡Hasta la semana que viene, agroseguidores!